Durante décadas, la Unión Soviética ha sido el gran monstruo que amenazaba la humanidad, la libertad y la democracia. ¿Sabes cuál? La Unión Soviética. La Unión Soviética. ¡Qué La miedo! Unión Soviética. Actualmente, la prueba palpable del fracaso del socialismo. Vuestro modelo crea pobreza. Te lo dije en su... Sí, crea pobreza. El único intento que había en la historia humanitaria, desgraciadamente, de igualdad, lo hicieron los comunistas, ¿no? En los países del este. Y fue un desastre. Pobreza y pobreza. Lo creasteis en la Unión Soviética. Pero si tan mal fue con el socialismo, ¿por qué la mayoría de los que lo vivieron quieren que vuelva? Y es verdad que se fueron, pero no se cuenta la segunda parte. La segunda parte, que en la Alemania del Este, en el Berlín actual, siguen votando a los antiguos comunistas. A continuación, vamos a ver lo que no nos han contado sobre la Unión Soviética. Esta es la evolución del PIB ruso en los últimos años del régimen zarista, prácticamente estancado hasta que se produce el origen de la Unión Soviética. Lo primero que harán será una reforma agraria que otorga a los campesinos propiedad sobre la tierra. Luego, los primeros años de socialismo, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil, fueron complicados. En 1921 se creará el Gosplan, el Centro de Planificación. Será un primer plan basado en la electrificación del país, necesario para desarrollar toda una serie de infraestructuras en un país en el que casi no había nada. Esto es lo que sucede con el PIB soviético cuando se inicia el Gosplan. Lo que muestra que la manera en la que los soviéticos habían organizado la economía no era un fracaso para nada. Hasta 1970, el crecimiento era alto. A partir de entonces, entre 1970 y 1980, el crecimiento era menor. Y el crecimiento del bloque blanco algo mayor. Los mecanismos de bloqueo aparecen en esa época. La única caída significativa fue durante la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que, a diferencia de lo que nos vende Hollywood, fue ganada a los nazis gracias a la Unión Soviética. Stalingrado fue la primera gran victoria del ejército soviético. El triunfo del Volga es como un faro, el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Solo en Stalingrado murieron más nazis que en todo el frente occidental junto. Europa y la URSS habían quedado devastadas tras la guerra. Elaboraron lo que más tarde se convertiría en el Programa de Recuperación Europea, que lograría levantar nuevamente a la Europa occidental. Europa necesitó que los Estados Unidos inyectaran cantidades ingentes de dinero para relanzar su economía. La Unión Soviética no. La URSS se desarrollaba más rápido que los países avanzados. No muchos países lograron cifras de desarrollo igual de rápidas. Algunos países de Asia del Este, tras la Segunda Guerra Mundial, lograron altos niveles de desarrollo, pero en la época era inigualable. En el año 1963, Rusia había pasado de un sistema monárquico con una economía agrícola atrasada a multiplicar por 52 su volumen industrial gracias a la economía planificada. La primera vez en la historia que un país alcanza tales cotas de desarrollo sin esclavizar o robar los recursos naturales de países subdesarrollados como hace Occidente. Y la calidad de su industria a menudo superaba a la occidental. En la antigua Alemania del Este, la economía comunista más eficiente, las normas estipulaban que las neveras y las lavadoras debían funcionar durante 25 años. Compré esta nevera en Alemania del Este en 1985. Tiene por lo menos 24 años. Nunca he tenido que cambiar la bombilla. Tiene casi 25 años. En 1981, una fábrica de Berlín Este empezó a producir una bombilla de larga duración. Los responsables de la fábrica presentaron la nueva bombilla en una feria internacional, en busca de compradores occidentales.
Cuando los fabricantes de Alemania del Este presentaron estas bombillas de larga vida en la Feria de Hannover de 1981, sus colegas del oeste dijeron: «Os quedaréis sin trabajo». Los ingenieros de Alemania del Este dijeron: «No, al contrario. Conservaremos nuestros trabajos si ahorramos recursos y no malgastamos tungsteno». Los occidentales rechazaron la bombilla. En 1989 cayó el muro de Berlín. La fábrica cerró y la bombilla de larga duración dejó de producirse. El socialismo logró también mejorar de manera notable la calidad de vida de los ciudadanos. La vida de los soviéticos mejora en muchas cosas: la educación, la salud, el trabajo, pero a cambio la gente paga un precio muy alto. Desde Moscú, los dirigentes del Partido Comunista gobiernan con mano de hierro los diferentes pueblos y naciones que forman la Unión Soviética. Junto a los errores y a veces horrores, los rusos comieron por primera vez con los comunistas. Tuvieron educación con los comunistas. Tuvieron sanidad con los comunistas. La esperanza de vida subió de 40 a 70 años en 4 décadas y la mortalidad infantil se redujo en casi un 90%. Entre 1920 y 1921 hay una hambruna terrible. La guerra destruye la agricultura y además la guerra se da en los territorios más fértiles. La economía planificada también logró resolver esto, tanto que el promedio de estatura aumentó, consecuencia de las mejoras en la alimentación tras la Segunda Guerra Mundial. Esta gráfica muestra los niveles de ingesta calórica per cápita en Europa y los Estados Unidos. Aquí abajo, España. Por encima de todos, la Unión Soviética. Crearon también el primer sistema sanitario universal y gratuito del mundo. Los servicios sanitarios actuales de la URSS son el resultado de 40 años de evolución, experiencias e investigaciones. Forman un sistema unificado que se extiende a todas las disciplinas sanitarias y cuyas ramificaciones alcanzan a todos los centros de población que constituyen las 15 repúblicas de la Unión, llegando hasta las más pequeñas y remotas aldeas y zonas agrícolas. En el año 1980, la URSS tenía más médicos y camas de hospital que los Estados Unidos de América. También crearon el primer sistema educativo universal y gratuito en el que se incluía la universidad. Todo el material escolar lo proporcionaba el Estado. En los años 70, la URSS tenía 5 veces más ingenieros titulados que los Estados Unidos. Y mientras los Estados Unidos pasaban la Gran Depresión con un 23% de paro, la Unión Soviética alcanzaba la plena ocupación. Sus oficinas de desempleo permanecieron cerradas hasta el año 88. Y las condiciones laborales no estaban nada mal. Con la Constitución Soviética de 1936 se estableció la jornada laboral de 7 horas, pudiendo verse reducida a 6 o incluso a 4 para las profesiones más duras. La jubilación era a los 60. Para los trabajos más duros podía llegar a adelantarse a los 50. Solo hacían falta 20 años cotizados para cobrar la pensión completa. Los sueldos se cobraban al 100% durante las bajas por enfermedad, y también tenías derecho a bajas si tus hijos se ponían enfermos. La baja por maternidad duraba 1 año. De hecho, fue el país que consiguió las mayores cotas de igualdad entre hombres y mujeres. Antes, en la RDA de su juventud, la mujer era igual que el hombre, y a veces incluso superior. 9 de 10 trabajaban, había guarderías para sus hijos y tenían tiempo de ocio. Este sistema de seguridad social serviría de inspiración a la socialdemocracia occidental, que llevaría a los Estados Unidos y a Europa a su mejor época de la historia en bienestar y derechos. Entre esos derechos están el acceso a un trabajo útil y remunerado, el derecho a unos ingresos suficientes para proveer de una adecuada alimentación, vestuario y esparcimiento, el derecho de cada familia a un hogar decente, el derecho a una cobertura médica adecuada y la posibilidad de tener buena salud y gozar de ella, el derecho a una adecuada protección ante los temores económicos vinculados con la vejez, la enfermedad, los accidentes o el desempleo. El derecho a una buena educación. Luego llegaron los liberales y empezaron a joderlo todo, pero esto es otra historia. Para el resto del mundo, el aporte científico de la Unión Soviética, incluso en economía, aunque no sea totalmente científica, es notable incluso para Europa.
El virólogo soviético Viktor Sanov presentó su plan para erradicar la viruela ante la Organización Mundial de la Salud. Por primera vez en la historia, la humanidad lograba eliminar una enfermedad gracias a una campaña de vacunación en la que la Unión Soviética tuvo un papel fundamental. Fueron los primeros que lograron poner un satélite en órbita, el Sputnik. Los medios de comunicación de todo el mundo estaban embargados de emoción porque el hombre había podido llegar al espacio. El cosmonauta soviético Yuri Gagarin fue el primer hombre en viajar al espacio. Valentina Tereskova, la primera mujer. La Mir, la primera estación espacial. Incluso el primer teléfono móvil. El acceso a los coches era difícil, pero el transporte público era gratuito y amplio. La red ferroviaria llegó a ser de las más grandes y desarrolladas del mundo. Nos enfrentamos al recorrido ferroviario más largo del mundo, el Transiberiano. Una sociedad que había logrado garantizar a todos los ciudadanos los bienes de primera necesidad. La vivienda, el agua, la luz o la calefacción no suponían más de un 30% del salario de un trabajador. Y si no podías permitirte una vivienda, el Estado te la regalaba. En la década de los 60 surgieron bloques de apartamentos en todas las ciudades soviéticas. Claro que estábamos contentos. Esperábamos esos apartamentos como el que espera a que el pastel salga del horno. Estábamos hartos de vivir con otras familias. Cuando nos mudamos nos pareció un paraíso. Vivimos aquí desde entonces y está muy bien. En Occidente, el socialismo causaba un enorme rechazo, entre otras cosas porque al no emitir casi deuda externa, los acreedores del FMI perdían una gran oportunidad de beneficiarse de la riqueza soviética. Sin embargo, mientras Reagan intentaba vender que el socialismo era un desastre, sus propios servicios de inteligencia le llevaban la contraria. En diciembre, un estudio de la CIA indicó que la URSS experimentó un crecimiento económico continuo y una mejoría en el nivel de vida de su población durante los últimos 30 años. Estos son 3 perros, uno americano, uno polaco y uno ruso. Están de visita, y el perro americano les explica cómo funcionan las cosas en este país. Y les dice, si ladráis lo suficiente, alguien vendrá y os dará algo de carne. Y el perro polaco pregunta, ¿qué es la carne? El perro ruso pregunta, ¿qué es ladrar? La habilidad de la economía soviética para mantener su viabilidad ante la ausencia de importaciones es mucho mayor que la de la mayoría y posiblemente todas de las economías de otros países industrializados, asegura la CIA en su informe. Pero la aventura socialista llegaría a su fin. A principios de los años 70, las reformas de Kosygin empezaban a descentralizar la economía. Esto produjo que la economía se empezara a ralentizar. 15 años más tarde, Gorbachev, para arreglarlo, decide empezar a liberalizar más el mercado. En 1985, Gorbachev llega al poder y lanza la perestroika. Como él mismo decía, su intención era un socialismo a la sueca. Pero en lugar de relanzar la economía, lo empeoró más. En el año 89, el PIB de la URSS caía por primera vez en décadas. En marzo de 1991 se hizo un referéndum preguntando por la continuidad de la Unión Soviética. Los ciudadanos votaron a favor de mantener la Unión con casi el 80% de los votos. Pero Boris Yeltsin y los Chicago Boys tenían otros planes. Esto sucedió a pesar de un referéndum en el que la mayoría de la población votó por la conservación de la Unión Soviética. En agosto de ese mismo año, una facción del Partido Comunista dio un golpe de Estado. Según la agencia de prensa soviética TASS, el presidente soviético Mikhail Gorbachev ha renunciado a su cargo y ha sido sustituido por Gennady Yanev. Lo que están haciendo es engañar vilmente al pueblo. Esto es un golpe anticonstitucional. El golpe fracasó, pero debilitó lo suficiente al gobierno para iniciar el desmantelamiento de la Unión Soviética encabezado por Boris Yeltsin. Estábamos defendiendo una Rusia libre, y el símbolo de esa Rusia libre era Yeltsin. Un proceso que ya parecía irreversible desde hacía 2 años cuando se produjo la emblemática caída del muro de Berlín. Algo que hoy se recuerda como un gran logro de la humanidad.
aunque poco se habló de lo que sucedió después. El libre mercado llegó a Rusia, y con él, el caos. Se vendieron empresas estatales a precio de saldo. Gracias a la terapia de shock de Yeltsin, en 1992 los rusos consumían un 40% menos que en 1991. Un tercio de la población había caído en la pobreza, y la gente tardaba meses en cobrar su sueldo. Con las medidas liberales llevadas a cabo por Boris Yeltsin, el PIB de Rusia experimentó una caída en picado durante los 8 años siguientes. La corrupción era generalizada y el crimen organizado se disparó. Moscú se convirtió en el nuevo salvaje oeste. Eso sí, han construido unos rascacielos de puta madre en Moscú. Se pusieron a la venta más industrias estatales, y así nació una nueva clase de empresarios multimillonarios con influencia política, los oligarcas. En 1998, el 80% de las granjas rusas estaba en quiebra, y 70.000 fábricas estatales habían cerrado. Crea pobreza, pobreza y pobreza. En 8 años, el número de pobres había aumentado en 72 millones, mientras Moscú pasaba a ser la ciudad del mundo con más multimillonarios. La pobreza se disparó también en los países miembros y satélites de la URSS. La antigua RDA fue una de las regiones que salió mejor paradas, pero también experimentó algunos retrocesos, especialmente en los derechos de las mujeres. Mujeres de la RFA piden que se apliquen las leyes que protegen a las mujeres en la RDA. Una época cómoda que termina con la caída del muro en noviembre de 1989. Sí que hay un Día Internacional de la Mujer, pero ya no se celebra de la misma manera. A las mujeres ya no se las homenajea como antes. Un retroceso que en ocasiones llegó a tener consecuencias trágicas. Miles de mujeres de la ex RDA se hacen esterilizar por temor a perder el empleo. Las regiones que están más al sureste de Europa o las próximas al Cáucaso pasaron a convertirse en países cuasi tercermundistas. La desintegración de la Unión Soviética ocasionó el colapso de la seguridad social de la que gozaban antes las personas mayores. Numerosos ancianos viven hoy en la pobreza. La venta de riñones por dinero fue la única opción que la mayoría de ellos tenía para poder mantener a sus familias. Es difícil conseguir un empleo en las regiones de Moldavia. He escuchado que un riñón vale $95.000, o cerca de 100.000. Nos engañaron. Sé que no debí viajar a Turquía, pero necesitaba el dinero. Ahora ese dinero ha arruinado mi salud. Desde entonces, los latentes conflictos interétnicos que persistían en varias repúblicas de la URSS se intensificaron y desataron choques armados. Según diferentes datos, estos enfrentamientos se cobraron las vidas de decenas de miles de personas. Millones tuvieron que refugiarse. En Rumanía, ahora es habitual ver a niños viviendo en la indigencia en las calles de Bucarest. Y aunque los acreedores occidentales del FMI se beneficiaron enormemente de que en países como este se disparase la deuda externa, el grueso de la ciudadanía en Europa tampoco fue a mejor. En Europa hay 123 millones de pobres, pero los milmillonarios han continuado creciendo. Por alguna razón, desde la caída del muro de Berlín, en Europa no hemos parado de perder derechos y calidad de vida. Esa gran amenaza, que se llamaba el comunismo y que estaba allí, obligó a los conservadores de aquí a tomar una serie de medidas. Dijeron, o les damos escuela y les damos sanidad y algo más, o aquellos del otro lado nos van a comer el turrón. Cuando cayó el telón de acero, esta amenaza desapareció. Y dijeron, bueno, ya no tenemos por qué darles nada, porque no existe la amenaza. Pero como la URSS y Yugoslavia no existen ya... Mientras, los que vivieron el socialismo en primera persona a menudo lo añoran. Cuando se cambió aquello y se encontraron que tenía que pagar la calefacción, la electricidad, etcétera, etcétera. Una encuesta publicada en 2014 revela que el 60% de los rusos quieren que vuelva la Unión Soviética. Y es verdad que se fueron, porque tenían enfrente un escaparate, pero no se cuenta la segunda parte. La segunda parte que en la Alemania del Este, en el Berlín actual, siguen votando a los antiguos comunistas. En las elecciones federales de Alemania, el nuevo Partido Socialista Unificado de la antigua RDA gana en los distritos de Berlín que pertenecían a la zona soviética. De hecho, se habla sobre todo con nuestros abuelos. Ellos nos cuentan lo que vivieron. Y en general lo hacen de forma positiva. En esa época había menos gente muy rica y todos los demás eran iguales. La riqueza se distribuía de manera equitativa. Había una justicia social.
No es como hoy en día, que hay familias con menos recursos cuyos hijos no tienen grandes oportunidades. En Asia Central, esta añoranza es aún mayor. ¿Qué opinas de tu actual generación? Nos hemos quedado huérfanos. Los países se separaron y nos perdimos. Quizá en 20 años hayan desaparecido. Creo que las cosas iban mejor antes, en la Unión Soviética. En el mejor de los casos, solo unos 600 aldeanos aún viven aquí. Pero cuando Kirguistán formaba parte de la Unión Soviética, la gente de todas partes de la República deseaba venir a este lugar. Todo funcionaba, las fábricas, las plantas. Las personas vivían de manera igualitaria. Al comparar, yo elegiría el estado en el que vivía cuando tenía 7 años. Con la llegada de Putin al poder, la economía empezó a recuperarse. Se redujo la pobreza y la criminalidad. Pero los niveles de bienestar jamás regresaron. La desigualdad sigue en los niveles de la época de Yeltsin. La tasa de mortalidad en Rusia aún está muy por encima de los niveles de la era soviética. Y esto es en parte debido al deterioro del sistema sanitario, que ahora es de pago. No tuve que pagar por la escuela y la universidad, pero recibíamos una buena educación. Nos curaban de forma gratuita. En julio de 2010 murió de cáncer, mi prima. No pudo encontrar 30.000 rublos para una operación. Estuvo acostada varios meses. Las dolorosas inyecciones también las tuvo que pagar. De manera que sí, todo un logro la caída del comunismo. Un logro de la hostia.